Bueno, vamos un poco a tocar los temas judiciales y policiales de los últimos tiempos, de estas horas. Curiosamente se están cumpliendo, parece mentira, ¿no? Pero ya 28 años de la trágica muerte de nuestro compañero reportero gráfico José Luis Cabezas, un hombre que trabajaba en los medios de la editorial Perfil en la República Argentina. Y bueno, ustedes saben ya cómo terminó este caso, con mucha polémica. Lo cierto que en las últimas horas se detectó que uno de los que participaron de este asesinato de José Luis Cabezas está vendiendo panchos en Varadero, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Las cosas que pasan en la Argentina cuando realmente la justicia y los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer. El Parlamento argentino también ha dejado mucho que hablar sobre estas cuestiones de los temas, de las cantidades de temas de gran injusticia que se han venido viviendo en esta cantidad impresionante de años en el país. De ese y otros temas vamos a estar charlando justamente a partir de este momento con el doctor Edgardo Miller, nuestro especialista y columnista en temas judiciales y policiales. Edgardo, un gustazo, bienvenido. ¿Qué temita este, no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, pero cuando uno recuerda estas cosas realmente se vuelve a poner mal, ¿no? Porque dice qué tremendo lo que pasa en la Argentina, ¿no? Con la cuestión de los delitos, de las muertes, de estos asesinatos vergonzosos que hemos venido teniendo en tantos años, ¿no? Bueno, me toca de cerca. Yo trabajé en la calle con Cabezas, lo conocí. Después del crimen tuve mucho trato con su mamá, con Norma, con el papá Sí. José, los dos ya fallecidos, con Gladys, con la cual tengo algún contacto. Pero bueno, recordar, yo cubrí el caso absolutamente todo completo desde prácticamente el segundo día que se anunció la muerte. Recuerdo haberla leído en el Diario Popular y mi esposa me dice, mira, han asesinado a un fotógrafo de la revista Sí. Noticias. Me dice, se llama Cabezas. Yo realmente no sabía el nombre porque era un compañero de la calle, nunca le había preguntado. Sí. O sea, cuando veo la foto, digo, pero a este lo conozco de... Claro, Cabezas era un tipo muy... lo que nos pasaba a muchos también, que íbamos ahí a Editorial Perfil y lo conocíamos por José. Después cuando vimos la fotografía Claro, nos queríamos morir, ¿viste? Que por ahí claro, hacía un par de semanas que con- habíamos estado con él charlando en el edificio ahí de Perfil, o en la redacción, que nos cruzábamos ahí, o en el área de producción, una cosa que no se podía creer, ¿no? bueno, y inmediatamente el canal me envió a Dolores, de ahí se sustanció parte de lo que fue, digamos, la investigación fue toda desarrollada allí, otra parte obviamente se hizo en Pinamar, que era el Claro, centro político sí. por la época, gobierno de Carlos Menem, 25 de enero de Así es. 1997. Bueno, hubo muchas idas y vueltas hasta que en un momento determinado una investigación bastante deficiente, a tal punto que la autopsia original decía que Cabeza había recibido un disparo desde arriba, Claro. que le había penetrado en el cerebro y que era solamente un disparo. Esa era la pericia de la policía de la provincia de Sí. Buenos Aires. Nada que ver con Yo la llego realidad. a... Claro. Escuchá esto que es Sí. interesantísimo. Yo llego al doctor Vázquez Fanego, Sí. consigo la autopsia de Cabezas, entonces vamos a hacer un informe, vamos a la sala de edición y colocamos la autopsia, en esa época era todo video, absolutamente video, Sí, sí. y me dice Vázquez Fanego, mire, acá hay un disparo y acá está el otro. Digo, no, doctor, es un solo disparo. No, no, acá están los dos, que se ven como un trazado de línea blanca, precisamente que es el contraste en lo que era la autopsia en blanco y negro, y se veían los cruces de los dos disparos que tenía Cabezas. Claro. Así que fíjate cómo empezó la investigación. Siguió durante mucho tiempo hasta que un día determinado, un día que jugaba la selección argentina, los famosos llamados horneros se reunieron con Eduardo Dualde Sí. en la quinta de San Vicente y a partir de ahí se empezó a destrabar un tanto el crimen. Pero antes había sido detenido Martínez Maidana. Martínez Maidana era un delincuente de baja estofa de Mar del Plata, que era precisamente el esposo, la pareja de Pepita la Pistolera, Claro. que bueno, era muy famosa por haber, las indicaban como que se había defendido y había matado a 4 ladrones que quisieron robar el tugurio, Sí. tenía un tugurio en la costa para pescadores. Claro. Nosotros estuvimos con Martínez Maidana, hicimos la exclusiva porque, bueno, te puedo contar que ahí el canal puso unos cuantos dólares, lo sacamos de la cárcel de Dolores, pero bueno, Martínez Maidana no tenía absolutamente nada que ver,
hasta que Dualde aparece con esta jugada, donde para mí, desde mi punto de vista, el que participó activamente de todo fue Gustavo Preyeso, el oficial de policía, que yo creo que inclusive es el que le dispara a José Luis Cabezas. No hay duda que el caso Cabezas no quedó resuelto, no hay dudas de que esto fue un vuelto del caso Coppola. Recordar que el caso Coppola cayó en el juzgado federal precisamente de Dolores, Dolores, donde, claro. claro, en Dolores, sí, sí, estaba el juez Bernasconi y el secretario, el doctor Slagel, que terminó detenido, Sí. Slagel, por su manera de trabajar, lo mismo que Bernasconi, que Claro. fue destituido, y este cae en un juzgado civil, juzgado penal, perdón, de la justicia ordinaria, que era el doctor Machi. Bueno, la investigación ha sido, como te decía, muy deficiente a tal punto que, bueno, finalmente se realiza el juicio oral y público, y fíjate vos que yo me refiero a Horacio Braga, que es la persona que el hijo de Gladys Cabezas, la hermana de José Sí, Luis, lo detecta, de casualidad. claro, no, va al Festival de Rock de Varadero, Sí. y en el Festival de Rock de Varadero va a tomar, a comer un pancho y se pone a hablar con el puestero. Y Qué le va, cuenta que increíble. tiene varios puestos en la provincia de Buenos Aires Sí. dedicado a esto, que estuvo mucho tiempo preso, y cuando le dice, sí, yo estuve preso porque yo soy uno de los que mató a Cabezas. Qué va, Dice, yo soy el sobrino, era mi tío, qué va. le dice. Bueno, el tema es que este hombre recuperó la libertad en 2005, es decir, el crimen fue en el año 98, prácticamente cumplió menos que un homicidio simple, porque el homicidio simple son 8 años, es de 8 a 25 la pena. Ya en el 2005 estaba en la calle, como Preyeso, que se recibió de abogado, como Retana, bueno, Retana falleció, que era uno de los 4 horneros, pero lo que es triste, y Gladys Cabezas se manifestó al Sí, sí, vimos, respecto, vimos el video y justamente las consultas que le hicieron al respecto, ¿no? Que es tremendo. claro, pero se manifestó con la falta de justicia que se hizo con el crimen, porque es uno de los peores crímenes, este y el de Mario Bonino, que ocurrió en el 93, Demuestra son dos de... la alevosía con la cual se actúa y la impunidad posterior que existe, ¿no? O sea, esto habla claramente de la falencia tremenda que tiene la justicia argentina. Hace décadas y que no se puede resolver. ¿Qué es lo que está pasando, Edgardo, con estas cuestiones? Y es una justicia amañada, porque evidentemente había cuestiones políticas. Fíjate vos que donde aparece la famosa cava de Madariaga, está en el camino que usaba Dualde para ir a pescar todos los días. Es decir, era una cuestión absolutamente política. Pase de factura y te lo dejo ahí frente a tus Claro. propios ojos para que lo veas, ¿no? Ahora, yo quiero señalar dos cosas. Una, respecto a la imputación que se le hizo a Alfredo Yabrán. Yo estuve en 2 oportunidades charlando con Yabrán, que Ajá. fue la visita que hizo al programa de Mariano Grondona, Sí, donde claro. él me dijo, yo no maté a Cabezas, no tengo nada que ver con Cabezas. Si hubiese sido una obra mía, no habría sido de esa forma. Nadie se hubiera enterado. Claro. Y la segunda visita, al día siguiente del programa de Grondona, un viernes a la mañana, que vino a hacer 9 Diario, y estuvimos charlando con él. Yo creo que quedan muchas cosas oscuras atrás, porque evidentemente hay una cuestión, yo no sé en cuánto, y esto hizo enojar a mucha gente cuando yo lo dije, no sé Sí. en cuánto tiene que ver Alfredo Yabrán con la muerte de Cabezas, porque en realidad la fotografía, yo no creo que, la fotografía que yo creo que estaba pactada, esa fotografía que salió en la tapa de la revista Sí. Noticias, que está Yabrán con un short Claro, cuadrillé en la caminando plaza, con sí. la esposa. Claro. Yo no creo que eso haya causado la muerte. Yo creo que sí, tiene un gran componente político, y por lo tanto lo que vos me preguntás, no hay resolución del caso porque hay un componente político, Claro. lamentablemente. Entonces estamos a 28 años del crimen, ya parece mentira, 28 años. Mañana, frente al Monumento a Cabezas en Pinamar, a las 10 de la mañana se va a hacer un acto Exacto. recordándolo, y fíjate vos que no solamente la justicia trabajó muy mal en el caso, sino que además los compañeros mismos y los medios se fueron olvidando de Cabezas, porque Cabezas es un caso icónico, emblemático dentro de lo que es un atentado a la libertad de expresión. Lamentablemente la esposa se tuvo que ir a vivir a España, Claro. vive en España. Sí, sí, hace muchos años. Sí, María Robledo, María Cristina Robledo, Claro. porque bueno, evidentemente acá era la mujer de Cabezas y no iba a tener nunca una vida tranquila, pero nos toca hablar de un tema que nos duele a todos, porque Es muy a penoso, es muy Cabeza, triste.
Lo que pasa es que después de esto vinieron una seguidilla de casos y situaciones que terminan, por ejemplo, en casos como el de Logan, ¿no? Vos fíjate la impunidad que se viene dando en esa materia donde la justicia no quiere, no puede o no está capacitada para resolver este tipo de problemas que ya son de alguna manera en una gran cantidad que impactan tremendamente, ¿no? Son políticos, porque fíjate, si su santidad Francisco desde Roma dice que una de las hipótesis es el secuestro para el Claro. tráfico de órganos, Ya imagínate que está ese es todo uno de hecho. los más, Claro. es un más altos niveles de información del mundo, lo tiene el Vaticano. O sea que Olvídate. el nivel de corrupción de la Argentina en esa materia sigue, lo vemos con la cantidad de delitos que se cometen diariamente, con la atrocidad que estamos viendo en estas horas, por ejemplo, también con la persecuta que hay con policías dentro del ámbito del conurbano bonaerense, y donde realmente algunos están inclusive tristemente cuestionando el hecho de la defensa que intentan hacer aquellas personas que son agredidas, que corren un riesgo de muerte, como en muchos casos se ha visto con total claridad, ¿no? Pero vos sabés que hay mucho más femicidio que policías muertos. Y hay que decir un dato, no buscan policías. Lo que pasa es que hay tanto delito y los horarios que circulan los policías francos de servicio o que van a trabajar, son horarios donde la gente va a trabajar, Claro. y los que están dedicados al delito no le preguntan si es policía. Sí, sí. Pero muchos se han llevado la sorpresa. Ajá. Ha habido hace unos días un asalto en General Rodríguez, Sí. donde el policía venía con su hija, se cae de la moto, pero saca su arma reglamentaria y dispara dándole muerte a uno de los delincuentes que tenía 18 años. Pero fíjate, este 2025 tiene una marca récord en femicidios. Un femicidio cada 20 Una horas. locura, ¿no? Es una marca récord. Claro. O sea, eso te está O sea, hablando claramente de lo que está pasando, ¿no? El descontrol que hay. ¿Y cómo incide todo este tema de la situación económica con la liviandad con la cual se está manejando la justicia en muchos aspectos, ¿no? Porque evidentemente no hay una sanción adecuada ni una pena que permita un poco hacerle tomar conciencia a los delincuentes, a la gente que toma este tipo de actitud, de que, bueno, como que dijo en su momento la propia ministra de Seguridad, el que las hace las paga, pero vemos estos hechos y acontecimientos que ya vienen de décadas, que realmente muchos terminan con total impunidad también, ¿no? pero ¿quién las paga? Porque en realidad yo Ahí está te la digo, cosa. yo no estoy en desacuerdo con que el régimen penitenciario sea un régimen duro, no estoy en desacuerdo con que le saquen los celulares a los jefes de las bandas, me parece que está perfecto porque es la única manera de desarticular las bandas, pero lo que no estoy de acuerdo es con las cifras que se arrojan. El otro día escuchaba al secretario Javier Alonso de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y daba unas cifras que realmente no solamente que son ridículas, sino que hacen enojar a la gente, porque decía, los homicidios bajaron. En el 2023 hubo 823 homicidios en la provincia de Buenos Aires y en el 2024 hubo 813. Si vos entendés que eso es bajar la tasa de homicidios en la provincia de Buenos Aires, bueno, estás perdido. Y después la información que brindaba, que es una información realmente dibujada, no es la realidad, porque más allá que Es lo los mismo que medios hacen son- con el INDEC, ¿viste? Que te dicen, no, que está todo bárbaro, que la economía está funcionando bárbaro, pero la gente ve otra cosa, ¿no? Nada que ver con lo que se plantea. No, y aparte fíjate que en muchos lados ya lo que tiene que ver con los precios, especialmente en la costa atlántica, están bajando muchísimo los precios, pero no porque haya una Porque no vende, política no de hay gente, Estado. no vende, no hay No hay, gente, no hay- claro. no hay gente, y Claro. aparte además, fíjate, una carpa en Mar del Plata, y esto no tiene que ver con el tema policial, pero Sí. tiene que ver con nosotros, los argentinos. Ujú. ¿Cómo va a valer una carpa en Mar del Plata Una casi locura. $2.800 para tener una carpa un mes? Sí, sí. Pero vos podés pensar que esto pasa en alguna parte del mundo. No, en ningún lado. Esto No. esto no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces vos me decís, ¿cómo incide? Y yo creo que tiene una alta incidencia la cuestión económica. Yo creo que hay gente que se ve perdida, no tiene muchas luces, malas juntas, consumo de drogas. Hay un cóctel explosivo. Fíjate que el tema de la droga ya no se disimula bajo ningún punto de No, no, vista. está Es un- estallado el tema, totalmente estallado, ¿no? Y es un fuera de tema que control. cuando yo fui estudiante en la facultad, estudiamos el delito de contrabando de la droga, porque la droga no se hacía en la Argentina, Claro. el delito de contrabando, y era un país de tránsito. Hoy es un país absolutamente de consumo, Claro. es un país de producción de droga,
Aquí se produce droga, hay cocinas de drogas en toda la provincia de Buenos Aires y en muchísimos lugares. Escuchaba al ministro Petri que hablaba de una avioneta que fue localizada por un radar que está entostado en la provincia de Santa Fe, cuando no hace muchos años atrás el juez de la Fontana habló claramente de la falta de radarización que tiene la Argentina en el norte, donde es vía libre para bajar, inclusive las avionetas ya no bajan. Sí, aparte Cristina Pérez, su esposa, conoce perfectamente esto porque ella como periodista en muchas oportunidades comentó en los noticieros del canal lo que estaba pasando, o sea que me llama poderosamente la atención que no le baje una información diciéndole, no, mirá, esto es así, hay que cotejar la información como corresponde, pero lamentablemente en la Argentina eso no se hace, ¿viste? Está todo atado con alambre. No, te decía que ahora planean sobre un campo, están las camionetas esperando, arrojan los bultos con la droga y se acabó. Claro. Y no hay. Entonces, digamos, cuando vos haces un estudio de la inseguridad, de la falta de elementos, cuando vos te enterás, se cumplió un nuevo aniversario del asesinato para mí de Alberto Nisman, para mí fue un asesinato. Claro. Sí, se cumplió un aniversario y la justicia determinó que 88 personas, ni más ni menos que 88, ingresaron precisamente al departamento del EPARC que tenía el fiscal. Hay fotografías de la mamá y la amiga de la mamá sentada en la cama. ¿Vos te parece? Una locura. Aquellos que hemos visto algunas series de televisión americana, vos fíjate cómo resguardan la escena del crimen. Sí. Y aquí lo que se hizo fue... Embarrarla totalmente. No, claro, embarrarla, desfigurarla. Claro. ¿Para qué? Para que no se pueda llegar a ningún esclarecimiento. Además, las contradicciones que hay en esa causa. A los 48 horas de la muerte de Nisman, Cristina habla de un homicidio, claramente, y habla de que era un fiscal lleno de vida, de un fiscal que tenía proyectos. Bueno, después se desdicen, y hay un sector grande que habla precisamente del suicidio. Sí. Y cuando la misma Cristina en ese momento tenía el mismo pensamiento que yo, ¿para qué pidió un arma prestada si precisamente tenía 2 armas registradas en el RENAR a su nombre? ¿Para qué? Y el primero sospechoso, el primero que detengo e indago es a la Comarcino, que es la persona que le brinda el arma. Entonces digo, si vos tenés una justicia mañana de esta forma, y esto es un país que fue serio, un país que es grande, con grandes juristas, esto no es un país chiste, esto no es El Salvador donde Bukele pega 4 gritos y la gente le tiene miedo. Esto es Argentina, un país con premios Nobel, un país con campeones del mundo, un país con grandísimos escritores, un país con grandísimos científicos. No se puede creer que Argentina haya caído en su nivel. Una miseria en esto. Esta miseria que es espantosa realmente. No, lo triste de todo es que, Pedro, en estos 5 años que estamos haciendo esta columna, yo no veo una mejora. No te puedo dar una información de decirte, mira, mejoró tal rubro en la justicia, porque no la veo. La veo. Eso se debe que realmente está manipulada por la política constantemente y no logra independizarse, cortar el cordón umbilical de una buena vez por todas. ¿Se puede dar eso en el futuro? ¿Tenés algún tipo de esperanza al respecto, Edgardo? No, esperanza no. Esperanza, mira, como veo la situación del país, como veo todo lo que se dice, todo lo que se hace, de qué manera se está recortando el país, cómo se está convirtiendo el Estado Nacional en un kiosco para quitarse responsabilidades administrativas y económicas, la misma política que tuvo Menem, ¿no? Los despidos, los cierres. Lavarse las manos. Sí, claro, lavarse las manos y decir, mira, rapidez, ¿no? Claro, le recorto el 20% de los jubilados y con eso tengo déficit cero. Sí. Entonces estamos hablando de una política criminal. Miserable, esa política miserable, ¿no? Que ya es inentendible a esta altura del partido, como quien dice, ¿no? No, y el presidente saliendo a decir que hay que matar a todos los zurdos, como si la gente que piensa distinto a él no tuviera oportunidad de vivir porque piensa distinto a él. Entonces, fíjate vos, con la asunción de Trump, el presidente se envalentonó mucho, a tal punto que está refiriéndose en una escalada de violencia gigante, porque lo que hace el presidente es generar violencia. Cuando dice hay que matar a todos los zurdos, es generar una violencia y está constituyendo un delito en la más alta autoridad de la nación. Porque si este hombre es el que rompe el protocolo, contado por él mismo, de los granaderos, viste que los granaderos no hablan con la gente, no tienen por protocolo. Bueno, él rompió el protocolo,
y dijo, bueno, yo me voy hablando con el jefe hasta el despacho, me acompaña, y cuando eso es algo que tiene que ver con la historia de los granaderos, con el protocolo. Hay un protocolo en cada país. Yo no digo que ayornarse está mal, pero lo que digo es que si vos venís a destruir todo lo formal, un Estado tiene que tener un formalismo que no se puede, uno no puede salir del formalismo, porque entonces se convierte en un Estado. Se va distorsionando Si no todo, evidentemente se va perdiendo un poco la línea de conducta que hay, ¿no? O sea, eso es un claro ejemplo del descontrol que después se traslada a otras áreas, ¿no? vamos a la República Bananera de Alberto Olmedo, ¿no? Por ejemplo. Lo que vengo diciendo lamentablemente hace muchos años y que pensé, creí que se podía revertir, pero lamentablemente estoy viendo de que tristemente seguimos con la misma, ¿no? A pesar Lamentablemente de sí. los subsecuentes que hay que creen lo contrario, ¿no? Sí, porque lamentablemente el poder genera riquezas y aunque sean mínimas, siempre tener un puesto del Estado Claro. Bien pago. Fíjate que los puestos que tienen muchos asesores son muy buen pagos, arriba de los 4 o 5 millones de pesos, Claro. plata que no se gana en ningún lado. Claro. ¿Me entendés? Un senador 9 millones. Sí, sí. Y Ahí tenemos varios colegas nuestros, viste, que cambiaron, se panquequearon de golpe, viste, y ahora se han dado vuelta que no se puede creer. Algún día vamos a hablar de ese tema. Vamos a tener que hacer un estudio, yo no creo que una evaluación son de tantos operadores vergonzosos que tenemos también, que bueno, ahora se hacen los desentendidos y ni siquiera quieren hablar, no nos atienden el teléfono, ¿no? Eso te demuestra justamente la hipocresía que hay en mucha gente, en muchos también de nuestros colegas. Lamentablemente no solamente se da en el área de los cuervos, como llaman a muchos abogados, ¿no? Sino también dentro del ámbito de la comunicación, del periodismo. Es vergonzosa la actitud que han tenido muchos colegas, muchos supuestos amigos, que a la hora de tener que actuar con transparencia hacen todo lo contrario, ¿no? Es muy penoso y muy triste lo que se está viendo en la Argentina en estos últimos años, ¿no? Y cómo también son utilizados o se dejan utilizar justamente por conveniencia, por un mango, ¿no? Lo que hace un sobre, cómo cambia la tesitura y cómo cambia la línea de conducta de las personas, ¿no? Es un tema que a mí particularmente no termina de impactarme, porque digo, pensar de que con estas personas en su momento hablábamos de ciertas cosas y coincidíamos con varias y con otras no tanto, pero había una línea de conducta y de respeto. Se ha perdido eso, ¿viste? Por la hipocresía y por la constante cuestión del boludismo crónico que está teniendo mucha gente, ¿no? Sí, inclusive los ensobrados existen hace muchos años. Había un programa muy conocido que le habían cambiado el nombre y le decían a 2 sobres, no Claro. quiero ampliar más. Sí. Pero bueno, así la situación. Recordamos entonces hoy a José Luis Cabezas, lamentablemente asesinado. 28 años, asesinado, vergonzoso. vergonzoso, 28 años. Y con una resolución que no ha sido clara tampoco como debería haber sido, ¿no? No, y que lamentablemente lo tenés a uno de los asesinos jactándose de que fue el asesino precisamente de José Luis Cabezas, y se lo dice en la cara sin saberlo el tipo que al lo propio hizo. sobrino, Así que bueno, un gran recuerdo para José Luis Cabezas. Gracias, Edgardo. Estamos hablando en cualquier momento. Un abrazo para toda la audiencia. Gracias. El doctor Edgardo Miller, como siempre, tocando los principales temas judiciales y policiales del país. Ya volvemos.